Mi nombre es Norberto Ávila, yo también formo parte del equipo de Ingeniería VMware México. Conmigo me va a estar apoyando, vamos a estar presentando en conjunto Oscar Brito, que ya lo conocieron de alguna sesión anterior. Vamos a platicar brevemente sobre soluciones integradas de respaldo y recuperación. Esto es básicamente un producto que se llama vSphere Data Protection. Y en el afán de hacer esto un poco más interactivo, me gustaría pedirles que levanten la mano quienes ya habían escuchado de un producto que se llamaba vSphere Data Recovery. De acuerdo, son muy pocos. Bueno, pues este Data Recovery es básicamente la solución de respaldos que venía integrada con vSphere, ¿no? Ya en sesiones anteriores, tanto Lalo como recién Agustín y Edgar platicaron de los esquemas de protección que podemos implementar gracias a la plataforma de virtualización vSphere, ¿no? Dentro de estos esquemas hablamos de 3 temas principales que son recuperación de desastres, alta disponibilidad y protección de datos, ¿no? Ya vimos muchos de estos temas, ya vimos el Site Recovery Manager, ya hablamos de HA, ya hablamos de vMotion. Y particularmente para el tema de protección de datos, tenemos, digamos, 2 vertientes o 2 productos principales, ¿no? Y vamos a hablar ahorita de vSphere Data Protection. vSphere Data Protection es un producto que en su versión básica, tiene 2 versiones, ¿no? Su versión básica viene incluida con vSphere desde la edición Essentials Plus hacia adelante, ¿no? Y hay una segunda versión que tiene un costo adicional y se llama vSphere Data Protection Advanced. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es un tema de escalabilidad, ¿no? Con la versión gratuita vamos a poder proteger o respaldar hasta 2 terabytes de máquinas virtuales y vamos a poder tener hasta 100 máquinas virtuales protegidas por Virtual Appliance. Y con vSphere Data Protection Advanced, pues estos números suben hasta 400, ¿no? Data Protection Advanced también nos va a dar otro set de features que vamos a platicar más a detalle y que vamos a ver también una demostración, ¿no? Particularmente de Data Protection Advanced, que hace un momentito traje a colación el tema de Data Recovery, porque Data Protection es la evolución de Data Recovery, ¿no? Entonces, esto es una herramienta integrada con vSphere, forma parte de vSphere, y su misión es la de proteger máquinas virtuales, ¿no? Es una herramienta de respaldo y recuperación diseñada específicamente para máquinas virtuales, ¿no? Tenemos más de 15,000 usuarios que utilizan estas herramientas. Esta versión mejorada está basada en EMC Avamar, que es una plataforma empresarial de respaldo muy conocida, muy utilizada, y que nos va a entregar un motor de deduplicación que vamos a ver más adelante cuáles son los beneficios que nos trae. La principal ventaja es que el despliegue de la herramienta es extremadamente simple, ¿no? Esto es un Virtual Appliance que se sube en vSphere, es un Nova que uno importa en el vCenter, se hace una configuración muy simple basada en un wizard y en cuestión de minutos ya tenemos nuestras máquinas virtuales protegidas con respaldo y recuperación, ¿no? Esta interfaz se integra dentro de la consola de vSphere que ya todos conocemos y nos permite implementar flujos de trabajo pues muy simplificados, ¿no? En el sentido de que podemos crear jobs de respaldo, podemos crear verificación de los respaldos, verificación de la integridad, ahorita lo vamos a ver, y recuperaciones en un solo paso, ¿no? Vamos a ver en la demostración cómo esto se reduce a un par de clics para cada uno de los casos. Uno de los beneficios más importantes de la herramienta es la deduplicación. Esta deduplicación es una deduplicación de longitud variable. Esto significa que la herramienta reconoce, digamos, patrones de información
en los datos, ir segmentando los datos en función de su longitud, de tal manera que el resultado pues son grandes ahorros en el consumo de espacio, ¿no? Hablamos de hasta 4 veces mucha más eficiencia en cuanto a el ahorro, en cuanto al consumo de espacio y en comparación con otras herramientas de respaldo que a lo mejor no están diseñadas para entornos de virtualización, ¿no? Recordemos que esta es una herramienta que está diseñada específicamente para respaldar máquinas virtuales, ¿no? Otra de las tecnologías diferenciadoras es el seguimiento de bloques modificados, o por sus siglas en inglés, Change Block Tracking. El beneficio que me va a traer esta tecnología es que reconoce solamente los bloques a nivel disco, por eso son bloques, que han cambiado, y entonces, tanto para el respaldo como para la recuperación, yo puedo recuperar, digamos, la máquina virtual a su ubicación original, asumiendo que el dato de la máquina ya está ahí, 6 veces más rápido de lo que lo haría sin esta tecnología de Change Block Tracking, ¿no? Otro de los diferenciadores de la edición Advanced de Data Protection es que tiene agentes para estas aplicaciones en específico, ¿no? Cuenta con agentes que son muy delgados para el respaldo de cargas de trabajo de SQL Server, de SharePoint y de Exchange. ¿Para qué me van a servir estos agentes? Pues para tener un respaldo y recuperación mucho más granular. Granular quiero decir que voy a ser capaz de respaldar solamente la aplicación, en el caso de SharePoint, por ejemplo, o respaldar una base de datos individual y específica en el caso de SQL Server, ¿no? Y lo mismo para la recuperación. Voy a poder recuperar granularmente y selectivamente, a lo mejor solamente la parte de SQL Server, una base de datos específica o toda la máquina virtual, ¿no? En el caso de Exchange, de Microsoft Exchange, tenemos la ventaja también de que podemos recuperar buzones individuales, ¿no? Y este es el beneficio que nos trae tener el agente del Data Protection Advanced. El agente es muy delgado, se despliega desde el vCenter. El vCenter 1 ejecuta un par de comandos. Esto instala el agente transparentemente en la máquina. No hay que ni reiniciar ni hacer configuraciones adicionales, ¿no? O sea, esto se comunica muy transparentemente con el Virtual Appliance. Esta funcionalidad es nueva. Podemos también implementar diferentes topologías de replicación del respaldo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poder respaldar máquinas virtuales y esos respaldos replicarlos a otro Virtual Appliance de BDPA que a lo mejor está off-site, ¿no? Es decir, que está en otro sitio. El beneficio ahí, o bueno, una de las principales ventajas ahí es que la deduplicación se lleva a cabo en ambos extremos, ¿no? Entonces yo tengo dato deduplicado en el Virtual Appliance origen, tengo dato duplicado en el Virtual Appliance destino y además el transporte también va deduplicado y encriptado, ¿no? Entonces la replicación se puede hacer muy delgada y esto resulta en un modelo de replicación de protección que puede ser muy económico, ¿no? También podemos replicar directamente a EMC Avamar, ¿no? Se hablan directamente. Y adicionalmente, también tenemos una integración con Data Domain de EMC, ¿no? En este caso, pues podemos tener el beneficio que podemos separar los datos de respaldo y de producción, ¿no? Otro feature que vamos a ver aplicado en la demo es la verificación automatizada de respaldos. Este es un proceso que me va a permitir, en primer lugar, asegurarme de la consistencia del respaldo que ya hice y, en segundo lugar, hacer una prueba, una simulación del levantado, de la recuperación de la máquina como tal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que al hacer la verificación, lo que hace la herramienta es, efectivamente, verificar el dato, después encender la máquina, a lo mejor sin sus interfaces de red para no interferir con servicios productivos,
checa que la máquina haya levantado bien y al final, si levantó bien, pues nos arroja el reporte de que efectivamente la verificación se llevó a cabo con éxito, ¿no? Vamos a ver que inclusive podemos esto calendarizarlo para que se haga automáticamente y periódicamente, ¿no? Lo cual es una buena práctica, ¿no? O sea, estarse asegurando constantemente de que los respaldos que estamos llevando a cabo efectivamente nos vayan a servir cuando los necesitemos, ¿no? Y bueno, el último feature nuevo y que vale la pena mencionar es que también nos permite una recuperación de emergencia directa al host. ¿Qué significa esto? Que en caso de que yo no tuviera vCenter, por alguna desgraciada o desafortunada situación, yo pudiera levantar el respaldo, inclusive del mismo servidor vCenter, directamente en el host, a través de una interfaz web que me presenta el Virtual Appliance, sin la necesidad de estar conectado al vCenter, ¿no? Y bueno, vamos a platicar más sobre la marcha, y por eso le voy a agradecer a mi compañero Oscar que nos empiece a platicar ya directo sobre la demostración, ¿no? Muchas gracias. Vamos a trabajar un poquito sobre la demo. Antes de comenzar, quisiera preguntar cuántos de los presentes en sus organizaciones administran plataforma vSphere. Levante la mano, alto, 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 porque estoy medio ciego y no los veo. Son como 6. ¿Y cuántos de ustedes, los que administran, utilizan la interfaz web para hacerlo, es decir, el vSphere Web Client? Tómala. Ah, no, sí hay 2. Ya se redujo, ¿no? Que una señorita de las que están al fondo me puede ayudar. A los que administran con vSphere Web Client les voy a dar una pluma. Es algo simbólico, pero es importante que lo usen porque muchas de las características que estamos mencionando y que seguiremos mencionando solamente son disponibles, gracias, a través del cliente web. ¿Quiénes dijeron que administran a través de vSphere Web Client? Sean honestos, sean honestos. Wow, se puso de moda de repente. Sí, qué bien, ¿no? Debería de trabajar en marketing, no en ingeniería, pero bueno, está bien. Listo. Entonces empecemos con la demo. Ya nos platicaba y yo mismo comentaba que Data Protection es un Virtual Appliance, entonces lo podemos administrar desde vCenter y se nos va a agregar como un plugin, como ustedes pueden observar de este lado. Y vamos a entrar de lleno, ¿no? Vamos a generar un job de respaldos. De hecho, mi jefe me seleccionó para dar esta demo porque dijo, si tú puedes hacer eso, cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Entonces, dije, bueno, ok. Entonces, ¿cómo genero un job? Simplemente me voy al menú de acciones, elijo nuevo, y ya nos explicaba Norberto que podemos hacer 2 tipos de respaldos. El respaldo de la máquina virtual o el respaldo de una aplicación que vive en la máquina virtual. En este caso voy a elegir el respaldo de la máquina virtual. Y de aquí también puedo elegir de 2 sabores. Respaldar la máquina virtual completa o solamente los discos. Quizá que solo me interesen los datos, solamente podría respaldar en este caso los datos. Voy a elegir la máquina virtual completa. En un mismo job incluso podría agregar más de una máquina, que es lo que voy a hacer a continuación. Como ustedes pueden ver del lado izquierdo, simplemente hay que seguir una serie de instrucciones que ya están muy bien definidas. La herramienta es muy gráfica, muy dinámica, muy intuitiva, entonces no se complica, ¿no? Aquí, Oscar, si me permites aportar tantito, es importante a lo mejor mencionar que, por ejemplo, en el caso como de que son respaldos de máquinas virtuales completas, allí Oscar seleccionó 2 máquinas de Linux, ¿no? Lo que habría que saber aquí, o lo que es importante resaltar, es que cuando el respaldo es de máquina completa, es compatible con cualquier sistema operativo que sea compatible con vSphere, ¿no? Es decir, si lo podemos virtualizar con vSphere, lo podemos respaldar con BDP, la máquina completa, ¿no? Sí. Perdón, Oscar. No, está bien. Otra vez levanten la mano, ya saben que tengo plumas, ¿no? ¿Quiénes de acá son responsables de hacer respaldos en sus organizaciones? Ah, mira. ¿Cuántos usan BDP? Cierto. Que me ayuden, por favor, a repartirlas. Muy bien. Los que no usan BDP, ¿quiénes usan todavía cintas? ¿Quiénes hacen respaldo a cintas? Ay, todavía no.
¿Por qué todavía tenemos micrófono? ¿Tenemos Las micrófono? cintas ya son como del siglo pasado, ¿no? ¿Por qué ustedes siguen utilizando cintas? Para el histórico. Para un tema de cumplimiento regulatorio, auditorías, para histórico. Histórico, ok. Perfecto, excelente. Sí, nos iba a compartir por qué siguen utilizando cintas. Digo, nada más por el ciclo de vida de la información, ¿no? Ya la información que casi no utilizamos la dejamos guardada en cintas, ¿no? Ok. Gracias. Ni hablar, hay negocios que sí necesitan un histórico. Pero vamos a ver ahorita lo del histórico, precisamente, ¿no? También. Vamos a ver. Listo. Entonces, continuando con la configuración del job, tengo cada cuándo lo voy a ejecutar. En este caso lo voy a hacer todos los días. Y le voy a decir que lo haga a las 4 de la mañana porque es cuando la red medio creo que está desocupada, ¿no? La retención, ¿cuánto tiempo voy a retener ese respaldo? Hablábamos un poquito aquí, ahorita del tema de las cintas, ¿no? ¿Ustedes cuánto tiempo almacenan sus cintas? Ahorita tenemos para… Sí, gracias. Ahorita tenemos para guardar información hasta 5 años, ¿no? 5 años. 5 años. Entonces, una cinta tiene que estar almacenada 5 años. Sí. Y después ya la reciclan, ¿no? Después ya la reciclamos. Si es que todavía sirve. Sí, sí, claro. Okay. Bueno, nos aseguramos, ¿verdad? Que sí. Pase eso. Muy bien. Listo. Bueno, en este caso yo voy a tener una política de retención que le voy a decir que va a durar 30 días. Y voy a definir un nombre para mi job, ¿no? Si son máquinas de Linux, pues lo voy a llamar Linux. Y listo, ahí está el resumen de lo que acabo de definir. Y en este momento he terminado de configurar mi primer job de respaldos, ¿no? Espero que con esto mi jefe me aumente el sueldo, ¿no? Aquí ya aparece que está configurado, nunca ha corrido, lo programamos para que corriera a las 4 de la mañana. El que guste esperarse a las 4 de la mañana se va a asegurar que va a correr. Para los que no y que somos un poco desesperados, pues le podemos decir, ¿sabes qué? Pues haz el respaldo ahora, ¿no? No me voy a esperar a las 4 de la mañana. Y en este momento gira la instrucción de que se corra y el respaldo se puede correr al instante. Ahí está, corre el respaldo y ya me entrega un reporte de que el respaldo se ejecutó de la manera adecuada. Voy a generar un segundo job. En este caso voy a hacerlo a nivel de la aplicación, como ya nos explicaba Norberto. Y voy a hacer algo interesante, que es respaldar una base de datos, ¿no? ¿Quiénes de los presentes y que respaldan son responsables de respaldar bases de datos? ¿Alguien que nos quiera compartir cuál es la mayor complejidad que tiene respaldar una base de datos? Por favor, el que quiera. Levante la mano, levante la mano. Sí. Le voy a regalar una pluma que dice VMware. Están padres. Óscar, te olvidaste de preguntar quién no hace nada. Es decir, no hago backup, no hago nada, no guardo las cintas. Creo que una de las complejidades de respaldar bases de datos es que la base de datos original está viva y no puedes detenerla o pausarla para hacer el respaldo de esa base. Ok. O sea, no podrías hacer un respaldo en caliente, ¿eh? Tendrías No. que hacer un respaldo en frío. Sí, tendría que ser en típicamente, frío ¿no? o en caliente, pero esto puede llegar a alentar el servicio de la base de datos. Ok, Porque tiene que ser el shadow copy, etcétera, etcétera. excelente. Sí, Gracias. idealmente tendríamos que hacerlo en un horario no muy productivo, ¿no? Para no… y otra de las complejidades, pues, es también el tema de la integridad, ¿no? De datos. Es decir, que el job, el respaldo como tal, sepa cuándo avisarle a la base de datos, ¿sabes qué? Aguántame, déjame escribir, porque ahorita vamos a respaldar, ¿no? Que, bueno, en el caso BDP, el contar con el agente ese es el beneficio que nos da, o sea, garantizarnos la consistencia del dato, ¿no? Muy bien. Pues vamos a respaldar una base de datos, ¿no? Justamente. ¿Y qué mejor respaldo de base de datos que el de la base de datos de vCenter, ¿no? Vamos a seleccionarla. Y aquí puedo definir algunos parámetros propios de la base de datos, como bien nos comentaban, si voy a hacer un respaldo full, si voy a truncar el log, en fin, diferentes configuraciones que las bases de datos, en este caso de SQL, pudieran manejar. Cabe mencionar aquí que también podemos controlar granularmente, no solo base de datos, sino también logs, ¿no? de acuerdo. Logs de SQL Server. Y bueno, como veíamos ahí también podemos configurar diferentes parámetros en cuanto al respaldo
parámetros propios de SQL, ¿no? O sea, que si truncamos el log, que si cuánto guardamos el dato, etcétera, ¿no? Excelente. Entonces, al igual que el otro job que configuré, le voy a decir que es diario a las 4 de la mañana, ¿no? La política de retención lo voy a dejar por default a 30 días. Después de ese tiempo ya ese respaldo no me servirá y definiré un nombre para mi job. Me da un resumen de lo que acabo de definir. Y listo. Acabo de generar un job para hacer un backup de mi base de datos en SQL, ¿no? Igual está para las 4 de la mañana, como no nos vamos a esperar, pues le decimos, ¿sabes qué? Córrelo ahora, ¿no? Y entonces el respaldo sucede. Aquí en el panel de tareas, ahorita esta demo está acelerada, entonces pasa prácticamente imperceptible, pero aquí podrían verlo y aquí les da el resumen del resultado. En este caso voy a hacer un refresh a la pantalla para que vean que aquí se ejecutó y nos indica a qué hora se hizo, cuándo se hizo, cuánto tiempo duró y el estatus. ¿De acuerdo? Así de sencillo, puedo configurar un par de jobs de respaldos y puedo estar respaldando las máquinas virtuales. No necesito grandes conocimientos. Alguna vez trabajé hace ya algún tiempo para una empresa donde teníamos una herramienta hiper complicada para hacer respaldos. Lo más triste es que nos costaba mucho trabajo configurarlos, generarlos y cuando los queríamos utilizar, pues no servían, ¿no? Entonces, pues wow. Entonces, esta herramienta es muy sencilla, tanto de instalar como de configurar y obviamente como de usar, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo del tema de replicación que ya nos compartía Norberto. En este caso yo todavía no tengo un job de replicación. Como explicaba Norberto, la replicación lo que va a hacer es que voy a replicar los respaldos que ya tengo hacia un sitio que puedo considerar como un sitio de recuperación, ¿no? Por ejemplo, de este lado decían, oye, es que yo tengo cintas y las tengo que guardar durante 5 años. O sea, a lo mejor en lugar de guardar 5 años una cinta, yo tengo mi sitio principal, un sitio alterno y ahí les mando los respaldos que estoy haciendo y en disco me lo guardan 5, 10, 15, 20 años el tiempo que sea necesario y no tengo una bodega de cintas, por ejemplo, ¿no? Una de las complicaciones en la empresa para la que trabajé también era que el que transportaba las cintas pues tenía que ser muy cuidadoso porque bueno, en aquel entonces las cintas eran muy delicadas y se dañaban. Tuvimos una anécdota que tuvo que llevarlas a Monterrey, ¿no? Y le dijeron no las documentes, llévalas contigo. Entonces, cuando pasó por el arco detector de Se metales, borró todo. se borraron los datos, efectivamente. Entonces, digo, eso ya pasó hace mucho tiempo, la tecnología ha evolucionado, pero el hecho de transportar algo, pues, implica por sí mismo un riesgo, ¿no? ¿Alguien quería comentar algo? Si alguien quiere comentar algo, por favor, levanta la mano. Entonces, si yo lo puedo replicar, me ahorro todo ese tipo de suspicacias. Tenemos una pregunta de ese lado. Hola, buenas tardes. Hola. Roberto Hernández de Radio Móvil Dipsa. Mucho gusto. Uno de los problemas que tenemos en recuperación de datos, en concreto bases de datos SQL Server, es el tiempo de recuperación. Un respaldo de 2 horas y media de una base de datos, recuperarla se puede ir hasta 8 horas. Claro. Y eso es uno de los detalles que quisiera ver cómo lo puede puedes acelerar? solucionar la herramienta de ¿Y el ustedes. respaldo lo haces a disco? No a cinta. Sí, es que al ser un medio magnético de ese estilo, ¿no? Evidentemente pues va a ser muy, muy lento, pero ahorita vamos a ver cómo podemos agilizarlo un poquito más. Gracias. Entonces, comentaba, voy a configurar un job de replicación de tal suerte que mis respaldos me los almacene alguien más, una de mis oficinas remotas. Lo interesante, y ya lo explicaba Norberto, es que el respaldo ya está comprimido, ya está deduplicado, y además cuando lo envío encriptado. Entonces se vuelve una operación bastante eficiente. Igual me voy al menú de acciones, le digo nuevo, y aquí me va a listar todos los clientes posibles de los cuales yo podría tomar un respaldo ya hecho. En este caso no voy a tomar muchos, voy a tomar solo un par. Oscar, te voy a interrumpir otra vez. Adelante. Para mencionar que en el caso de respaldos de máquinas virtuales, la imagen completa, es decir, full image, tenemos la posibilidad de recuperar solamente archivos, ¿no? O sea, pues posiblemente yo no quisiera recuperar toda la máquina completa, sino solo archivos específicos que están dentro de la máquina,
y la herramienta tiene una interfaz web que me va a permitir extraer esos archivos de mi catálogo de respaldos. Inclusive la interfaz web está hecha para que el mismo usuario final, en caso de que fuera necesario, entrara a la interfaz y desde ahí seleccionara los archivos que quiere recuperar, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos configurando nuestro job de replicación. ¿Qué voy a replicar? Todos los backups que he hecho de esas máquinas virtuales. Tengo backups diarios, semanales, mensuales, anuales, no lo sé. Solo los respaldos que hicieron de esas máquinas hace 5 días, hace 7 días, un número limitado de respaldos, en fin. Aquí podría definir qué es lo que quiero mandar al otro sitio. A lo mejor no necesito enviar todo, por política a lo mejor el respaldo mensual es lo único que necesito que me almacenen. En este caso lo voy a dejar abierto. Y aquí defino el nombre o la dirección IP de mi otro equipo BDP al que le voy a enviar esta información. La IP, el usuario y el password. Hago un proceso de autenticación, este es exitoso, ya estoy conectado con mi otro equipo BDP y puedo continuar configurando mi job. ¿Cada cuándo voy a hacer esta replicación? Va un poquito de la mano con la política anterior, en donde decía, ¿qué respaldos me voy a llevar? Si nada más me voy a llevar los respaldos semanales, quizá no tiene ningún caso que la replicación la corra a diario, porque pues no va a haber ningún cambio. Entonces, sería importante empatarlo, ¿no? Entonces, en este caso le voy a decir, ¿sabes qué? Pues nada más córrelo una vez a la semana en domingo y con eso será suficiente. La política de retención, quizá en mi sitio principal yo no tengo mucho disco o mucho espacio, no lo sé, y no me puedo quedar con muchos respaldos, pero en el almacén sí, porque solamente estoy mandando una parte de ellos. Entonces, en lugar de tenerlo 30 días, en este caso mi política de retención pues, la podría definir a lo mejor hasta de 180 días, ¿no? Defino un nombre para esta job de replicación, me da un resumen de lo que acabo de definir y listo, ¿no? El job se generó exitosamente. Ahí lo podemos ver. Y así de sencillo podría estar replicando los respaldos que hice de mi sitio central a un sitio posiblemente de recuperación o a la inversa. A lo mejor tengo una oficina remota donde tiene su propio ambiente virtual, hacen los respaldos y no es muy seguro. A lo mejor es una oficina que está, no sé, en Veracruz, hay una inundación. Entonces dicen, oye, necesitamos los respaldos, pues resguardarlos en algún lugar y me los envían a mí como oficina central. ¿De acuerdo? Igual no me voy a esperar y puedo lanzar la réplica en el momento que yo lo desee de manera, digamos, manual. Aquí pueden ver en el panel de tareas cómo se está ejecutando. Insisto, la demo está acelerada y lo hace muy, muy rápido. Así de sencillo configuro un job de replicación. Pero vamos a lo más interesante, o que en lo personal a mí me resulta lo más interesante, que es recuperarme. Porque sí tengo todo un grupo de gente haciendo estas labores de respaldos y verificación y todo, pero cuando tengo una contingencia y me quiero recuperar, pues resulta que la cinta ya no se puede leer, ¿no? Entonces, pues nada me sirve tanto respaldo. Vamos a ver qué nos ofrece la herramienta. Nos ofrece dos cosas interesantes. Una, jobs de verificación, que ya nos explicaba Norberto, que de manera automática va a revisar la integridad de mis respaldos. Ustedes dirán, pues, ¿cómo lo hace? ¿No? Es muy sencillo. Automáticamente yo le digo a la herramienta, oye, de esta máquina virtual, de este respaldo, hazme la verificación. ¿Y qué hace? Una vez que el respaldo ha concluido, lo toma, monta la máquina virtual en un data store que yo define, que ahorita vamos a ver, prende la máquina virtual, se asegura que esté en Power On, a través de las VMware Tools verifica que el sistema operativo esté arriba y dice, con esto debería ser suficiente para recuperarte, y una vez que hace esa validación, destruye esa máquina virtual temporal que generó para que no me consuma recursos, ¿no? Entonces, y el administrador no tiene que estar ahí enfrente, ni estar viendo que suceda, ni nada, simplemente se va a la parte de reportes y puede estar monitoreando lo que ocurre. De este lado tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta por acá. Gracias. Para cuestiones de auditoría, la generación del respaldo y la recuperación del mismo, ¿hay algún reporte o algún documento para poderlo mostrar ante el auditor? Decir, mira,
Mi proceso de respaldo, aquí está, este es el reporte de validación y mi proceso de recuperación es este y aquí está mi reporte. Si Sí. tienes alguno que se pudiese utilizar como válido para una auditoría. Sí, estoy señalando, en la pantalla central no se aprecia muy bien, pero en las laterales sí, un tab que dice reportes. Si nos da tiempo en la demo, te muestro el log que te genera y bueno, dependerá un poco el auditor si a él le parece válido o no. Normalmente sí lo aceptan como válidos. En la sesión anterior que hablaron mis compañeros de una herramienta que llamamos Site Recovery Manager, tiene un plan de recuperación. Lo hemos utilizado con algunos clientes como una prueba válida del que el proceso se llevó a cabo, ¿no? En este caso esto también te podría funcionar para eso. Si nos da tiempo te lo muestro con mucho gusto. Voy a generar un job para hacer la verificación de mi backup. Ya aquí tengo generado uno, pero voy a generar otro para otra máquina virtual. En este caso voy a elegir la que me falta, de las dos que tengo. Comentaba hace un momento el tipo de verificación que hace, monta la máquina, la prende, garantiza que el sistema operativo está arriba y la destruye. Si yo quisiera agregar una verificación adicional de, oye, chécate si el servicio levanta o no levanta, yo podría hacerlo a través de scripts. La herramienta no llega a ese nivel de profundidad porque no estoy hablando de una herramienta de recuperación ante un desastre como la que presentaron en la sesión anterior. Este es de respaldos y recuperación de respaldos, ¿sale? ¿Dónde voy a querer que me monte de manera temporal esa máquina virtual? Y yo elegiría ahí la infraestructura que considere que tengo disponible, el Data Store. ¿Cada cuándo voy a ejecutar esta verificación de respaldo? Quizá no lo tenga que hacer todos los días, quizás sí, según como me sienta confiado, ¿no? Yo en este caso voy a decir que lo quiero hacer solamente una vez por semana. En domingo, que es cuando la operación, digamos, disminuye, ¿no? El nombre para mi job me muestra un resumen de lo que acabo de definir y he terminado. Así de sencillo, acabo de configurar un job de verificación de mi respaldo. Vamos ahora a la sección pues, que a mí más me gusta, que es, como comentaba, el restore. Ya tengo una contingencia, alguien me dañó la máquina virtual, me la destruyó, el administrador fue a un evento de VMware y le dieron una copita de vino y llegó medio raro y borró una máquina. Se cayó el vCenter. No, exacto, y necesita recuperarla. Bueno, pues vengo a la herramienta y hago una recuperación manual de la máquina virtual en cuestión. Algo bien importante que quisiera sacar a colación es que muchos de nuestros clientes que yo he visto utilizan los snapshots como técnica de respaldo. Es importante, y siempre lo decimos, comentar que un snapshot no es un respaldo, ¿no? Un snapshot es un apuntador de la máquina virtual que me puede regresar a un estado en el tiempo, pero no es un respaldo, no es un mecanismo de hacer un respaldo. No es una práctica que recomendemos, ¿no? Correcto. Utilizar el snapshot como herramienta de respaldo. Correcto. Entonces, aguas con eso, ¿no? Entonces, si yo quiero recuperar la máquina porque ya alguien pues, tuvo la fortuna de borrarla, pues simplemente selecciono de mi catálogo de respaldos, ¿no? En este caso voy a seleccionar la de Linux y le voy a decir cuántos respaldos tienes. En este caso, pues solo uno, que es el que hicimos hace un instante. Y ya nos explicaba Norberto, como ustedes vieron, yo el respaldo lo hice de toda la máquina virtual. Sin embargo, el restore me está dando la oportunidad de hacerlo solamente de los discos, incluso. Puedo recuperar la máquina virtual completa, los discos completos o incluso unas carpetas de los mismos a través de otra interfase que no tenemos acá. Yo voy a decirle, ¿sabes qué? No, pues sí me la echaron a perder y pues necesito recuperarla completa, ¿no? Perfecto, selecciono el respaldo de cuál me voy a recuperar, la opción de restaurar, me dice, ok, vas a restaurar este respaldo. Puedo restaurar la máquina en su ubicación original o en otra ubicación. En este caso lo voy a hacer, voy a decir que es una ubicación diferente, en una jerarquía diferente. Y como opciones avanzadas puedo definir el data store en el que me la va a recuperar, si cuando la recupera la va a prender y si una vez que la prende la va a conectar a la red, ¿no?
la puede prender y conectar a la red, o solamente la puede prender sin conectar a la red, o no la puede prender como es el caso que voy a hacer ahorita. Simplemente voy a recuperar el objeto. Está el resumen de lo que acabo de definir y terminamos, ¿no? El proceso de restore se lleva a cabo. Voy con lo interesante, y es quizá para responder un poco las preguntas que nos estaban comentando sobre el tema de las bases de datos. Aquí me muestra una lista de los respaldos que tengo en función a las bases de datos, ¿no? Yo le decía, a ver, muéstrame qué tienes. Me dice, respaldé una base de datos con el motor SQL y el contenido es esta base de datos en particular, ¿no? Yo la selecciono, de igual forma le digo, restáurala. Si recuerdan, esta base de datos que respaldé es la de mi vCenter, el vCenter con el cual estoy administrando esta infraestructura, ¿no? Aquí le digo, next. Me dice, oye, ¿la vas a restaurar en su ubicación original? Por el momento le voy a decir que sí. Algunos comandos de SQL si es que fueran necesarios. Un resumen de lo que va a realizar, y en este caso no voy a hacer el proceso de recuperación, y la razón es porque es la base de datos en este ejercicio de Virtual Center, y entonces pues lo estaría planchando. Pero aquí ya nada más tengo el botón de Finish para que la operación se lleve a cabo. ¿Quieres comentar algo? No, adelante. Eso es en lo que respecta al tema de Restore. ¿Cómo vamos en tiempo? 5 minutos. 5 minutos. Ok, 1 minuto. Nada más. Lo de los reportes, rapidito, nada más para mostrar que existe. Aquí está en la herramienta el tab de los reportes para los que me preguntaban. Y aquí puedo sacar los reportes de los respaldos que he hecho, cuándo los he hecho y el estatus que estos reportes tienen, ¿no? Se nos fue el tiempo muy rápido. ¿Preguntas? Un par de preguntas nos da tiempo rapidísimo. Pregunta, por ejemplo, cuando recuperas una máquina virtual en el mismo lugar, si por X cosa se corrompió, pero la máquina sigue ahí, ¿lo que hace es sobreescribir la que tenía? Al momento de que tú la recuperas en el mismo lugar. Claro, es como cuando tienes un desastre en tu organización. Alguien tiene que declarar que ocurrió un desastre. Cuando tú tomas la decisión de hacer un restore, es porque dices, esa máquina dejó de existir y entonces mejor la borras, pues te aseguras de eliminar la basura que haya quedado, el residuo que haya quedado, y entonces sí la restauras en su ubicación. Entonces original. lo mejor es borrarla ahí directamente de tu servidor físico. Eso es más bien a juicio del administrador, ¿no? Juicio Porque también está la posibilidad de que al momento de restaurar esté la máquina en su ubicación original y a lo mejor tú quieras recuperarla rápido. O sea, porque el beneficio de no sobreescribirla toda, sino nada más lo que cambió precisamente el CBT, el Change Block Tracking, es que la recuperación va a ser mucho más rápida, ¿no? Entonces ahí, pues tú vas a tener la opción de elegir, ok, la sobreescribo a sabiendas de que me voy a tardar más tiempo en subir el respaldo, o aprovecho lo que ya está y nada más escríbeme los deltas de lo que tenías respaldado, ¿no? Pero alguien tiene que tomar la decisión. Sí. Okay, gracias. Una última pregunta. Una pregunta más y tenemos una presentación corta de Tomás Sí. y ahí hacemos el... De todos modos, si hubiera más conclusión. preguntas, ahorita vamos a continuar. ¿Sabes qué? afuera Este tema interesantísimo, honestamente, estoy impresionado con la cantidad de preguntas que ha salido. Parece que me suena como un webinar que tenemos que hacer sobre mejores prácticas de backup y ya me dieron la idea para hacer algo así muy breve. Entonces, piensen bien en los tipos de preguntas y obviamente están en la base de datos de VMware. Voy a ver si planeamos un webinar sobre backup porque aparecieron muchas preguntas útiles y me parece que es un tema que se puede extender a una presentación de 1 hora sin ningún problema, ¿no? La última pregunta, por favor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo en una ocasión llegué a ocupar o administrar la versión de Data Recovery y en una ocasión nos acabamos el espacio de los respaldos en las máquinas virtuales. Borramos respaldos, pero el espacio no lo liberaba. No sé si en estas versiones nuevas de Data
Data Protection. Data Protection, y sobre todo la versión Advanced. Es una plataforma totalmente diferente. Es otro producto. Es un producto nuevo, es borrón y cuenta nueva. Exacto. Ajá. Entonces, Y- no sé y- si esta versión Lo me que libere podemos espacio. esperar de esta nueva plataforma es que sea mucho más confiable para entornos más productivos, ¿no? O sea, efectivamente está basada en una tecnología de respaldos ya muy probada, que es Avamar, y eso nos da pues, la confianza, la posibilidad de respaldar cargas de trabajo que sean más críticas y de implementar cuestiones pues, de más volumen, ¿no? O sea, es mucho más escalable. La verdad, Data Recovery fue un buen intento de VMware por ofrecer un componente de respaldos y se quedó en eso. Este es un producto que nada tiene que ver con Data Recovery, es completamente nuevo y diferente. Sí. Y está pensado para ambientes realmente importantes, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Excelente presentación. Gracias.